Durante la mañana del 16 de febrero de 1977, día en que volveríamos a encontrarnos, me enteré de que había muerto. Unos meses antes de su partida, en una entrevista, había confesado: yo fui político de calle durante toda mi vida, soy socialista y creo en la igualdad de los humanos. Me entristece la pobreza de la mayoría y la riqueza de unos cuantos. Pienso que poco a poco el mundo entero y por supuesto México, alcanzarán la justicia. Creo que mi maestro se sentiría orgulloso de saber que en su tierra, en su agua y en todo el país, seguimos trabajando con la misma convicción de siempre: no hacerle mal a nadie y atender de manera preferente a los pobres y a los olvidados de México. Más tarde, el ingeniero Rovirosa se convirtió en gobernador de Tabasco. Al iniciar su gobierno, en 1977, me recomendó como director del Centro Coordinador Indigenista Chontal, y lo más importante fue que nos apoyó y sobre todo, nos dio absoluta libertad. Fui el segundo director del Centro Coordinador Indigenista Chontal, creado en 1973 contra la voluntad del gobernador de entonces, Mario Trujillo García, quien sostenía que en Tabasco no había indios. Esto me lo contó el antropólogo Salomón Namat Seaton, que aún vive aferrado a sus convicciones ejemplares de siempre. En ese tiempo trabajaba en el Instituto Nacional Indigenista, INI, y le tocó entrevistarse con el gobernador para la creación de ese centro. Los indígenas no solo vivían arrinconados en la zona pantanosa, donde han estado por siglos, marginados y empobrecidos, sino que se les negaba hasta su propia existencia. Cuando fueron ellos los primeros que fundaron ciudades y conformaron una cultura en aquellas tierras húmedas, que un día se llamarían Tabasco. Para la oligarquía, el indígena era y en muchos casos sigue siendo sinónimo de atraso. Los inditos, los chajules, decían, están en Chiapas, no en Tabasco, es decir, la ignorancia y racismo combinados. Por fortuna se creó el Centro Chontal por decisión del INI. Aquí quiero hacer un reconocimiento a quienes durante mucho tiempo trabajaron a favor de los indígenas: antropólogos, médicos, agrónomos, sociólogos, maestros bilingües, técnicos y personal de base, muchos de ellos todavía en actividad. Es cierto que durante la aplicación de la política indigenista se cometieron errores. Por ejemplo, en algún tiempo se propuso la integración, incluso, se hablaba de incorporarlos a la civilización. No obstante, se avanzó en crear conciencia para reconocer y respetar sus culturas, las tradiciones, las costumbres, las lenguas y la organización social comunitaria. Antes del periodo neoliberal había al menos una política indigenista. Pero los neoliberales acabaron con ella. Trabajar de 1977 a 1982 en la zona indígena Chontal de Tabasco fue para mí una experiencia extraordinaria. En las comunidades me formé como luchador social. Allí echamos a andar programas integrados y logramos mejorar las condiciones económicas y sociales de los pueblos. Allí comprobé que con una política de apoyo a la gente pobre, siempre se logran buenos resultados. Los indígenas tuvieron dónde sembrar porque adquirimos buenas tierras que les fueron entregadas. Pusimos en marcha un programa para rehabilitar zonas pantanosas mediante la tecnología tradicional chinampera, como en Xochimilco, lo que llamamos camellones chontales. Se creó un programa de crédito a la palabra CAP para la ganadería y la agricultura. Me tocó fundar las primeras escuelas secundarias en la zona, así como centros de salud y hospitales. Construimos viviendas y caminos. Se instalaron plantas de agua potable y organizamos cooperativas de consumo y de transporte. Creamos una radiodifusora cultural bilingüe, CENAC, La Voz de los Chontales, que era la más escuchada. Después la silenciaron, y por mucho tiempo permanecieron abandonadas las instalaciones. Posteriormente se abrió de nuevo la radio y ahora opera en todo el país el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, INPI, que coordina los planes de justicia en beneficio de las diversas culturas originarias. El trabajo en la zona maya Chontal me permitió comprobar en la práctica que el cumplimiento de las responsabilidades sociales del Estado se traduce en una mejoría de las condiciones de vida de la gente. Un ejemplo: cuando llegué a la zona Chontal había muchísimo alcoholismo. Los indígenas de las comunidades acudían a embriagarse a las cantinas de Nacajuca, la cabecera municipal, en las que se vendía aguardiente de caña. Era común que pidieran 4 dedos de aguardiente que bebían de un solo golpe. Caminaban 200 a 300 metros, caían inconscientes y pasaban horas tirados a las orillas de los caminos. Eran escenas muy tristes y preocupantes. Cuando empezamos a trabajar, disminuyó ese alcoholismo. Fue una buena lección. Aprendí que la actividad, el trabajo, la esperanza, la dignidad y el orgullo cultural provocan un cambio en realidades de postración o sometimiento. Fue definitorio trabajar 6 años en las comunidades indígenas. Fue un proceso de enseñanza-aprendizaje. Di algo muy poco más que nada a mi corazón:
Ellas me dieron y me enseñaron muchísimo. Solo por mencionar algo, allí aprendí que las decisiones en las comunidades se toman de forma colectiva, algo parecido al proceso que ahora llaman consenso. Las asambleas comunitarias comenzaban con una exposición que hacíamos sobre el asunto a tratar.